El espacio televisivo conducido por Joaquín Prat en Telecinco ha logrado un impacto mediático significativo, consolidándose como uno de los programas más influyentes en el ámbito de la actualidad política y social en España. En esta ocasión, han conseguido una primicia sin precedentes al realizar una entrevista con Inmaculada, la excónyuge de Koldo García, y su hijo. La relevancia de esta entrevista trasciende la mera crónica de una relación personal, pues ambos han proporcionado información crucial en el contexto de lo que ya está siendo catalogado como una de las presuntas tramas de corrupción más graves que afectan directamente al gobierno del actual presidente de España, Pedro Sánchez. Koldo García, conocido por su proximidad al poder y su papel como asesor del exministro José Luis Ábalos, se ha visto envuelto en un torbellino de acusaciones que no solo empañan su imagen personal, sino que además han comenzado a salpicar a figuras prominentes del gobierno, entre ellas Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. El vínculo entre García y estas personalidades políticas ha desencadenado una tormenta en los medios y en el debate público, poniendo en jaque a las más altas esferas del gobierno español. El testimonio de Inmaculada y su hijo ha sido fundamental para desentrañar algunos de los aspectos más oscuros de esta presunta trama de corrupción, aportando detalles que no solo han intensificado la presión sobre Koldo García, sino que han dejado expuestos a varios actores clave dentro del escenario político. Uno de los nombres que más ha resonado tras esta revelación ha sido el de Francina Armengol. Las nuevas informaciones que han salido a la luz, en gran parte gracias a las declaraciones proporcionadas por la exesposa de García y su hijo, han puesto en una situación comprometida a Armengol, cuyo nombre ha sido mencionado reiteradamente en relación con este escándalo. El programa de Joaquín Prat ha presentado evidencias y testimonios que han generado una ola de escrutinio público hacia Armengol, alimentando sospechas sobre su posible implicación en esta trama y sobre su capacidad para mantenerse en su cargo al frente del Congreso de los Diputados. Las repercusiones de este escándalo podrían ir más allá de la caída en desgracia de individuos particulares, pues afecta directamente al gobierno de Pedro Sánchez y a su círculo más cercano de confianza, planteando interrogantes incómodos sobre la integridad y la transparencia en la gestión pública. Si bien aún es prematuro anticipar las consecuencias definitivas, lo que es evidente es que el programa ha logrado incrementar la presión sobre figuras clave del actual gobierno y que la opinión pública está cada vez más atenta al desarrollo de este caso, que podría tener profundas implicaciones políticas. La investigación en torno a esta trama sigue abierta y no se descarta que en las próximas semanas emerjan más detalles comprometedores, lo que podría suponer un auténtico seísmo político. La propia posición de Pedro Sánchez como presidente podría verse afectada si la implicación de personas cercanas a él continúa creciendo, especialmente en un momento donde el clima político ya es tenso debido a otros escándalos y desafíos internos que su gobierno enfrenta. El tiempo determinará si estas acusaciones se traducen en consecuencias tangibles para los implicados o si, como ocurre en muchos otros casos, el escándalo quedará en el olvido sin una resolución clara. Sin embargo, por ahora, el programa de Joaquín Prat ha conseguido un éxito periodístico que le asegura un lugar privilegiado en la cobertura de este caso que ha capturado la atención de todo el país. El testimonio de Inmaculada ha sido particularmente impactante y ha resonado profundamente tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública. Su intervención no se ha limitado a describir el comportamiento personal de su exmarido Koldo García, sino que ha dado un paso más allá al dirigir sus acusaciones directamente hacia el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En sus declaraciones, Inmaculada ha revelado información que podría comprometer gravemente al líder socialista, sugiriendo que el meteórico ascenso de García dentro del Partido Socialista Obrero Español no fue fruto de su capacidad o mérito, sino el resultado de decisiones deliberadas por parte de Sánchez, quien, según ella, habría ignorado reiteradas advertencias sobre el verdadero carácter y la peligrosidad de su exmarido. Inmaculada ha manifestado que durante varios años intentó alertar al propio Pedro Sánchez sobre los riesgos de mantener a Koldo García cerca, advirtiendo sobre la desmesurada ambición y la carencia de principios éticos que caracterizaban a su excónyuge. En sus palabras, Koldo no es más que una arribista, alguien que solo se preocupa por su propio beneficio sin importar a quien deba pisotear para lograrlo. Esta declaración fue solo una de las múltiples que lanzó en la entrevista, en la cual también sostuvo que el presidente de España no solo fue advertido sobre estas características, sino que optó por hacer caso omiso a las señales y rodearse de personajes como García con el único propósito de consolidar su propio poder dentro del partido. Según su relato, Inmaculada utilizó diversos medios para intentar hacer llegar su mensaje al círculo más cercano de Pedro Sánchez. En particular, mencionó que recurrió a las redes sociales, específicamente Twitter, para dejar constancia pública de sus preocupaciones.
Explicó que durante años envió mensajes directos y publicó tweets en los que advertía sobre el carácter de Koldo García, enfatizando que no era una persona digna de confianza ni de reconocimiento dentro del partido. Uno de los ejemplos más significativos que presentó durante la entrevista fue un tuit antiguo en el que afirmaba textualmente que su ex marido no merecía ningún tipo de encomio o alabanza. Este mensaje, dirigido directamente a Sánchez, era un intento desesperado de alertar al entonces secretario general del PSOE sobre lo que suponía para su entorno contar con alguien como García en sus filas. Inmaculada también reveló que, lejos de ser un actor aislado en esta trama, su exmarido es solo una pieza más de un complejo entramado de corrupción que involucra a varias figuras de alto nivel dentro del PSOE. En su testimonio, señaló que la verdadera responsabilidad no recae únicamente en Koldo García, sino que se extiende mucho más allá, alcanzando a los altos mandos del partido, incluyendo a Pedro Sánchez. Según ella, la corrupción dentro del partido no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de su exmarido, sino que forma parte de un sistema más amplio en el que muchos otros políticos están igualmente implicados. Además de sus acusaciones contra Sánchez, Inmaculada describió en detalle cómo, en su opinión, la ambición de García había sido alimentada por la cúpula del PSOE, permitiéndole ascender dentro del partido sin que se cuestionaran sus acciones ni su integridad. El testimonio de Inmaculada ha añadido una nueva dimensión a lo que ya es considerado uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Pedro Sánchez. Las implicaciones de sus declaraciones son potencialmente devastadoras, ya que no solo vinculan a figuras de segundo nivel como Koldo García con actos de corrupción, sino que también sugieren la participación directa o la complicidad del propio presidente y de otros miembros de su entorno cercano. A medida que las investigaciones continúan y salen a la luz nuevos detalles, la figura de Sánchez enfrenta un escrutinio sin precedentes, y el futuro político de algunos de los actores involucrados, incluido el presidente, podría estar en juego. Este testimonio, respaldado por las pruebas presentadas por Inmaculada, ha generado una conmoción sin precedentes en el ámbito político español, ya que las acusaciones apuntan directamente al presidente del gobierno en una trama de corrupción que podría afectar gravemente su credibilidad y la estabilidad de su gobierno. La gravedad de estas declaraciones ha puesto en jaque al Ejecutivo, y muchos analistas políticos ya señalan que este caso podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro del presidente y su administración. El programa de Joaquín Prat en Telecinco ha sido el escenario perfecto para que Inmaculada dé a conocer públicamente estos detalles, y la reacción no se ha hecho esperar. Las redes sociales, los medios de comunicación y la opinión pública han multiplicado el impacto de sus palabras, haciendo que la gravedad de las acusaciones alcance una audiencia masiva. Uno de los puntos más relevantes del testimonio de Inmaculada es el papel clave que, según ella, jugaron tanto Pedro Sánchez como José Luis Ábalos en el ascenso de Koldo García dentro del Partido Socialista. Esta revelación añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha sacudido los cimientos del gobierno español. En una entrevista que ha conmocionado a la opinión pública española, Inmaculada, la exesposa de Koldo García, ha destapado una serie de acusaciones que ponen en tela de juicio no solo la integridad del exasesor, sino también la de altos cargos del gobierno, incluyendo al presidente Pedro Sánchez. Inmaculada enfatizó que la trayectoria ascendente de García en puestos de responsabilidad no fue fruto del azar ni del mérito propio. Según su testimonio, estas promociones respondían a una intrincada red de intereses donde la lealtad personal y la falta de principios éticos eran premiadas. Tanto Sánchez como Ábalos, afirma, habrían hecho caso omiso a reiteradas alertas sobre la dudosa integridad de García, permitiéndole así afianzarse en una posición estratégica dentro del partido. La exesposa no se limitó a exponer la conducta política de García, sino que también sacó a la luz aspectos de su vida privada que, en su opinión, reflejan una profunda carencia de responsabilidad y compromiso, tanto en el ámbito familiar como en el ético. El hijo de la pareja, en un testimonio igualmente impactante, narró cómo su padre lo abandonó cuando apenas contaba con 6 años, dejando a Inmaculada a cargo de todas las obligaciones familiares sin proporcionar ningún tipo de apoyo. Este abandono no fue solo emocional, sino también económico. García nunca cumplió con el pago de la pensión alimenticia establecida en 350 euros mensuales. Estas revelaciones han desencadenado un debate más amplio sobre el papel de los políticos en sus vidas personales y cómo su conducta privada puede ser un reflejo de su desempeño público. La indignación de la audiencia ante el abandono familiar de García ha intensificado las críticas hacia el gobierno, siendo percibido por muchos como un ejemplo de la desconexión entre la élite política y las dificultades que enfrentan las familias comunes. En un sorprendente desarrollo, el hijo de Koldo García no solo compartió su dolorosa experiencia personal,
sino que también aprovechó la oportunidad para desmentir públicamente una afirmación clave realizada en repetidas ocasiones por el exministro José Luis Ábalos. Este escándalo continúa evolucionando, aumentando la presión sobre Pedro Sánchez y su equipo. Las declaraciones de Inmaculada han puesto en el punto de mira no solo la figura de su exmarido, sino también las decisiones y alianzas que han moldeado la carrera política de Koldo García. El testimonio de su hijo ha añadido una dimensión personal y emocional que ha captado la atención de una audiencia más amplia, elevando este caso de corrupción a un debate nacional sobre ética, responsabilidad y liderazgo político. Ábalos había afirmado que su vínculo con Koldo García era meramente profesional, circunscribiéndose al ámbito laboral. Aseguraba que solo conocía a García desde que éste comenzó a desempeñarse como su chofer. Sin embargo, el hijo de García desmanteló esa versión con una contundencia abrumadora, revelando que la relación entre su padre y Ábalos se remontaba a mucho antes, insinuando la existencia de una conexión previa que no era de índole laboral, sino posiblemente personal. Según el testimonio del hijo, Koldo García y José Luis Ábalos mantenían una relación desde hacía años, mucho antes de que García iniciara su labor como chofer del exministro. Esta revelación, aunque aparentemente simple, conlleva profundas implicaciones. Si se corrobora que el vínculo entre ambos existía previamente y fuera del ámbito profesional, podría indicar que la relación entre Ábalos y García se cimentaba en intereses o lealtades mucho más arraigadas de lo que se había reconocido públicamente. Esta afirmación pone en entredicho la versión oficial presentada por Ábalos y desencadena una serie de conjeturas sobre la verdadera naturaleza de los lazos entre ambos, lo que ha suscitado suspicacias en torno a los posibles favores o compromisos que podrían haber emanado de esta relación prolongada. Este tipo de vínculos estrechos fuera del ámbito laboral, especialmente entre figuras que posteriormente ocupan cargos de poder, suelen ser objeto de escrutinio, ya que pueden señalar la existencia de redes de influencias o acuerdos poco transparentes. La interrogante que ahora flota en el ambiente es si José Luis Ábalos promovió o facilitó la entrada de Koldo García en el entorno del poder político con pleno conocimiento de quién era y de sus antecedentes. Esta revelación arroja nuevas sombras sobre las actividades y decisiones del exministro, quien ya se encontraba en el epicentro de la polémica por su implicación en otros casos controvertidos durante su gestión en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero la declaración del hijo de Koldo no se limitó a refutar la versión de Ábalos. En un momento particularmente impactante de su testimonio, el joven relató un episodio que dejó al público perplejo. Durante años, él y su madre habían estado lidiando con dificultades económicas debido al incumplimiento de Koldo García en el pago de la pensión alimenticia. Según explicó, su padre había dejado de contribuir financieramente a su crianza cuando él tenía tan solo 6 años y nunca cumplió con los 350 euros mensuales que se le exigían por ley. Sin embargo, de manera repentina y sin previo aviso, cuando García ya estaba vinculado al gobierno de Pedro Sánchez, decidió abonar de golpe los 10.000 euros que adeudaba en concepto de pensión atrasada. Este gesto inesperado despertó de inmediato sospechas en torno al origen de ese dinero. Durante años, García había desatendido sus obligaciones económicas y su familia había padecido las consecuencias de su abandono. Entonces, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana tuviera acceso a esa cantidad de dinero para saldar la deuda? Las preguntas sobre la procedencia de esos 10.000 euros son inevitables, y muchos ya se cuestionan si ese dinero podría estar relacionado de alguna manera con las actividades corruptas de las que se acusa a Koldo García. El hecho de que este pago se efectuara precisamente cuando García ya estaba relacionado con el gobierno de Sánchez y tenía acceso a círculos de poder ha generado aún más desconfianza. Es imposible no preguntarse si ese dinero provenía de fuentes legítimas o si, como muchos sospechan, podría estar vinculado a algún tipo de operación ilícita o incluso al desvío de fondos públicos. Esta revelación ha añadido una nueva capa de complejidad a la trama de corrupción que rodea a García y ha abierto la puerta a investigaciones más exhaustivas sobre sus finanzas personales. Si se descubre que esos 10.000 euros tienen un origen turbio, no solo comprometería aún más la imagen de García, sino que también podría implicar a otras figuras del gobierno que, directa o indirectamente, habrían permitido o facilitado el acceso a recursos ilícitos. El pago repentino de la deuda de pensión alimenticia, aunque a primera vista podría parecer un intento de enmendar errores del pasado, ha suscitado más sospechas que alivio. ¿Por qué decidió abonar esa cantidad en ese preciso momento? ¿Fue un intento de limpiar su imagen, o más inquietante aún, una forma de utilizar dinero ilícito para resolver asuntos personales pendientes? Estas interrogantes se suman a las ya numerosas dudas que rodean a Koldo García y sus actividades en el gobierno de Sánchez.
El hecho de que estas revelaciones provengan de su propio hijo añade un peso emocional y moral que dificulta aún más la defensa pública de García. Las declaraciones del joven no solo mancillaron la reputación de su progenitor, sino que también empañaron la imagen de aquellos que lo respaldaron y ampararon en su ascenso político. El hecho de que José Luis Ábalos haya faltado a la verdad sobre su vínculo con García pone en tela de juicio la veracidad de su versión de los acontecimientos. Mientras tanto, la súbita aparición de una cuantiosa suma de dinero sin justificación evidente sugiere la posibilidad de que la corrupción se haya propagado más allá de simples favores políticos, afectando también las arcas personales de los implicados. Este caso continúa expandiéndose, y lo que comenzó como una acusación familiar ha terminado por transformarse en un escándalo político de dimensiones considerables, en el que las principales figuras del poder español se ven cada vez más salpicadas. La advertencia final de Inmaculada no solo fue contundente, sino que añadió un halo de desasosiego y premura en torno al caso. Durante su intervención en el programa de Joaquín Prat, no dejó margen para la ambigüedad al aseverar que su exmarido, Koldo García, carece de escrúpulos y que, si la situación lo empuja al límite, no vacilará en tirar de la manta. Esta expresión, que en el contexto político y judicial español alude a la revelación de secretos comprometedores, implica que Koldo estaría dispuesto a desvelar información delicada y perjudicial sobre personajes de alto rango, incluyendo a aquellos que han sido sus aliados. Según Inmaculada, el instinto de autopreservación de Koldo García es tan intenso que no se detendría ante nada ni nadie para salvaguardarse, lo que plantea un escenario explosivo para el gobierno y su círculo cercano. Lo que hace particularmente alarmante esta amenaza es que, de acuerdo con Inmaculada, Koldo García posee información extremadamente sensible sobre los entramados de poder dentro del gobierno, y en particular, sobre figuras influyentes que podrían estar involucradas en tramas de corrupción. Este tipo de advertencia no solo proyecta una sombra de duda sobre la integridad de Koldo, sino que también introduce un nuevo nivel de presión sobre las autoridades. En un entorno político donde las alianzas y las lealtades son cruciales para mantener el control y la estabilidad, la posibilidad de que un actor clave como García, con acceso a información comprometida, decida hablar, podría desencadenar un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. A medida que este escándalo crece, la amenaza de Koldo García se convierte en una carta peligrosa. Su disposición a revelar secretos, incluso si implica acusar a personas poderosas, sugiere que el caso está lejos de concluir y que podría estar a punto de estallar de manera aún más dramática. La advertencia de Inmaculada insinúa que Koldo García no teme traicionar a aquellos que en el pasado le brindaron su apoyo, lo que alimenta aún más la tensión dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Si Koldo García decide tirar de la manta, las revelaciones podrían tener un alcance devastador, poniendo en riesgo la reputación no solo de políticos individuales, sino del propio sistema que permitió su ascenso. El impacto de estas declaraciones ha sido tal que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, conocida por su papel en investigaciones de alto perfil, ha tomado nota detallada de todo lo expresado en el programa. Los agentes de la UCO, especializados en investigaciones complejas que involucran delitos de corrupción y crimen organizado, se encuentran ahora examinando minuciosamente cada una de las afirmaciones hechas por Inmaculada y su hijo. Uno de los aspectos más significativos que la UCO ha incluido en el sumario de la investigación es el mensaje directo que Inmaculada envió a Pedro Sánchez a través de redes sociales, en el que advertía explícitamente sobre las implicaciones de mantener una relación cercana con Koldo García. Este mensaje, junto con otros elementos presentados durante la entrevista, ha reforzado la gravedad de las acusaciones que ya pesaban sobre el entorno del presidente y ahora se considera una pieza clave dentro del proceso judicial que podría desencadenarse. La incorporación de estos elementos en el sumario no es una mera formalidad. Indica que las autoridades están considerando seriamente las implicaciones de los testimonios y que estos podrían tener un peso considerable en la fase judicial del caso. En este contexto, cualquier nuevo detalle que salga a la luz podría tener un impacto directo no solo sobre la figura de Koldo García, sino sobre todo el gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra en una situación cada vez más precaria. Las pesquisas judiciales podrían dar un vuelco inesperado si los testimonios de Inmaculada y su vástago se corroboran con nuevas evidencias o si se logra vincular de manera fehaciente a altos funcionarios del gobierno en la trama de corrupción. La posibilidad de un desenlace judicial que implique al Ejecutivo de Sánchez y a sus principales colaboradores es, por tanto, más tangible que nunca si las indagaciones progresan en la dirección que señalan las últimas revelaciones. Podríamos estar ante uno de los escándalos políticos más trascendentales de la historia reciente de España. La envergadura de este caso trasciende lo personal,
tocando las fibras más sensibles de la política nacional y exponiendo la fragilidad de un sistema que, de confirmarse las imputaciones, habría permitido el ascenso de personajes cuestionables como Koldo García, amparados por las esferas más elevadas del poder. En suma, esta exclusiva no solo pone al descubierto una serie de declaraciones personales que dejan en entredicho la figura de Koldo García, sino que arrastra consigo a destacadas personalidades del panorama político español. Figuras como José Luis Ábalos, Begoña Gómez y, por supuesto, Pedro Sánchez, ahora se ven inmersas en un torbellino mediático y judicial que podría tener repercusiones de gran alcance. A medida que avanza la investigación, la atención se centra en cómo reaccionará el gobierno ante estas acusaciones y si se adoptarán medidas para mitigar el impacto de este escándalo antes de que desencadene una crisis institucional. La advertencia de Inmaculada, lejos de ser una simple manifestación personal, ha resonado con fuerza en los pasillos del poder. Si Koldo García decide revelar lo que sabe, las consecuencias podrían sacudir los cimientos no solo del gobierno de Pedro Sánchez, sino de todo el sistema político español. Con la UCO, Unidad Central Operativa, vigilando de cerca cada desarrollo, el país entero aguarda con incertidumbre los próximos movimientos en este caso que ya está marcando un antes y un después en la política nacional. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para seguir informado de todas las novedades políticas. Tu apoyo es esencial para continuar compartiendo análisis y noticias de actualidad política.